Bueno, sean todos bienvenidos a este tercer día de la 7ª edición nacional de Tevemorfosis Colombia 2019. Este taller que va a ser impartido por Aarón Peralta y Dania Castillo y Luis Miguel Estela. Nos acompañan de RTBC, de la Universidad Agustiniana, docente de esta universidad, y Aarón Peralta de Canal 6 de Nicaragua. Este taller va a ser muy de su agrado porque nos van a contar cómo se va a crear y a producir desde la dirección, cada uno desde su experticia. Aarón como director de Canal 6 de Nicaragua, la profesora Idania desde todo lo que tiene que ver con creación de libretos, dirección, y justamente Luis Miguel Estela, que desde el Canal Zoom hemos estado trabajando con él varios proyectos que han estado guiados a conocer, educar, cómo se ha venido viendo todo el tema del Bicentenario. Y bueno, bienvenidos, y sé que va a ser muy de su agrado este taller y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Juliet. Buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Estela. Como les decía Juliet, trabajo para RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Trabajo asesorando a la gerencia en cuestiones de calidad del producto y dirigiendo diferentes temas. En este año dirigidos documentales que tienen que ver con la etapa de independencia, con la época de la independencia, en honor al Bicentenario, que es este año, digamos que es la segunda parte del Bicentenario. Ahí los conocí y por eso estoy aquí para que hablemos de dirección. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Idania Velázquez, soy guionista de profesión hace 22 años. Este año, precisamente en honor al Bicentenario, escribí un guión que se llama Simona Maya, que lo está patrocinando Canal 13 y también el Ministerio de las TIC, Tecnología y Comunicaciones, y es la historia de una guerrera que se vistió de hombre para pertenecer al Ejército Patriota. Entonces, a través de una historia de ficción cinematográfica que aproximadamente en un mes ya estará en todas las salas de cine, estaremos invitándolos para que vayan a verla. Adicional, este año también hice 3 series de televisión para la televisión pública. En ese caso tenemos Raizal Love, que fue para Teleislas, La Emboscada, que fue para Telepacífico, y esta última, a través de una convocatoria, me gané una serie que se llama La Sagrada, que en este momento también está en postproducción. Y pues también soy docente de la Uni Agustiniana, veo muchas caras conocidas y de paso quiero saludar al director y productor Gustavo Nieto Roa, que nos está acompañando el día de hoy, que también como director y también he trabajado en varios proyectos con él, en películas, sé que también nos va a poder aportar como acá en toda esta experiencia que él ha tenido. Muchas gracias, Dania, muchas gracias, Miguel. Bueno, mi nombre es Aarón Peralta, vengo de Nicaragua, estamos en la dirección de Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios, un canal de televisión pública, hacemos mucha producción y mucho contenido educativo, principalmente para el Consejo Nacional de Educación de Nicaragua. Participamos con muchos jóvenes, ¿verdad? De hecho, casi Dania conoce Canal 6 y sabe casi el 90% del equipo de trabajo de Canal 6 son jóvenes de 35 años
hacia abajo, ¿verdad? Entonces, hay mucha experiencia trabajando con jóvenes y va a ser muy gratificante hoy también compartir con ustedes en esta universidad, decirles que me siento muy contento. Ya había estado en Bogotá en otra ocasión, no había podido estar acá en la universidad, así que me he sentido muy grato, muy tranquilo, muy feliz, muy contento de estar con ustedes. Además tenemos el foro de TV Morfosis, Canal 6 de Nicaragua. En su experiencia viene desarrollando muchos proyectos que tienen que ver con la participación de las audiencias, que tienen que ver también con un modelo colaborativo iberoamericano. De eso vamos a estar hablando un poco también. Y bueno, modestamente compartirles un poco lo que estamos haciendo en Nicaragua y escucharles también lo que están haciendo ustedes ya como estudiantes. Creo que es muy importante que desde que iniciamos nuestros primeros años en la universidad ya nos vayamos poniendo pequeñas y medianas metas de producción que nos permitan llegar a la gran meta final, que es culminar la carrera, pero también disfrutar de esta hermosa profesión que es la creación audiovisual en general. Sí, Miguel. Bueno, vamos a hablar del trabajo del director. Para hablar del trabajo del director en la creación audiovisual, tenemos que tener entendidos cuáles son los lugares donde trabaja el director en la industria audiovisual. Comenzando por la ficción, llámese cine, series premium que están como tan de moda, telenovelas, series web, dibujos animados, etcétera. Tenemos los documentales, sea un documental unitario o serie documental, que también en este momento, y sobre todo con la salida de las OTTs, está como tan de moda. La televisión en directo, que es un tema del que yo sí no conozco mucho, la verdad. Y comerciales y videoclips, que fue realmente donde yo comencé trabajando. El director tiene entra en la parte de la creación, antes de entrar en la preproducción, cuando tiene una idea, cuando trabaja con un productor, cuando entre los dos, él solo o un productor lo llama a ser parte de su equipo. Y es un momento donde el director puede, o es la forma como el director puede comenzar a vender una idea a públicos como Señal Colombia, que digamos es donde yo participo en este momento y donde soy jurado en el mercado de coproducción. O ya a hoy, el hecho de poder hacerlo con recursos propios. Es una forma muy difícil de salir. Sacar la plata para cualquier producto audiovisual es bien costoso y lo conocemos. Aparte de esto, y una cosa que toca pensar cuando se está trabajando, así sea que estamos haciendo la creación como directores, es que tenemos que pensar siempre que tenemos un público, y estos públicos son bien diferentes. Ahorita yo creo que Dania nos va a hablar más de esto, porque ella tiene más claro el trabajo cuando se va a trabajar para un público específico. No es lo mismo cuando estoy trabajando para la televisión pública, cuando la televisión o lo que hagamos debe tener un fondo educativo, sea cual sea, que cuando estamos trabajando para una OTT o cuando estamos trabajando para un canal nacional o cuando estamos haciendo nuestra película propia. Digamos, Gaspar Noé hace lo que le da la gana porque él hace sus películas y son sus historias y él las hace. Además, ya hay gente que le cree y le pone plata para hacer las cosas, pero muy seguramente si Gaspar Noé se fuera a la televisión pública, le dirían que claramente no le van a hacer sus películas ni le van a realizar nada. Ya cuando entramos al proceso de preproducción, la otra forma de entrar a una producción, hacer alguna obra, es trabajar por encargo. ¿Qué pasa? Como directores nos llaman, nos dicen, me gusta su trabajo, digamos el director es un director que ha hecho muchas cosas de acción, o es un documentalista, o es o dirige diferentes proyectos, pero que va por una rama. Entonces nos llama como directores y nos llama el canal o la productora o quien tenga la idea de hacer esta obra y nos llama y nos dice, lo queremos a usted como director. Es igual de importante, solamente que aquí no tenemos injerencia dentro de la historia como tal. A nosotros ya nos pasan una historia, nos dicen, tenemos esto para contar y lo que queremos es que usted lo cuente a su manera. Entonces ahí como director es igual de importante, porque como director tenemos que entrar a darle una narrativa, a darle una intención, a mirar cómo se van a comportar los personajes dentro de la historia, e incluso muchas veces a mirar que los diálogos estén escritos según cómo va cada personaje.
mirar cómo va a ser la fotografía, la estética, muchas veces incluso los VFX tenemos que verlos también. Mejor dicho, tenemos ya tenemos una participación súper importante en todo el proceso de preproducción y es una parte donde para mí debemos rodearnos de lo más profesional que tengamos al lado o que conozcamos. ¿Por qué? Porque en el momento de la producción no va a quedar tiempo para hacer nada más o sea, nos va a tocar estar enfocados en contar con la cámara lo que queremos contar y en dirigir a los actores, que es la parte principal. O cuando estamos haciendo un documental, nos toca tener los ojos muy abiertos todo el tiempo porque nos toca estar viendo según lo que va pasando, lo que se va hablando, las entrevistas que se van teniendo y todo lo que está sucediendo a nuestro lado, nos toca estar pendiente de qué nos funciona para la historia que estamos armando el guión en la cabeza. Entonces, en ese sentido, nos toca rodearnos de lo mejor que podamos en cuanto a fotografía, arte, asistente de dirección, productor y demás, para que cada uno pueda cubrir su área muy bien cubierta y no nos toque a nosotros estar pendientes de cosas que no deberíamos estar pendientes. Digamos, si yo estoy dirigiendo un documental o una serie de ficción o cualquier cosa, yo no tengo por qué estar pendiente de si la cámara está bien puesta sobre el soporte porque se puede caer el lente. Yo no tengo por qué estar pendiente de que el vestuario vaya acorde con lo que hablamos en preproducción. Entonces, para eso yo creo que tenemos que rodearnos de un equipo lo más profesional posible. Luego, de toda esta parte que es la parte de preproducción donde nos toca pensar muy bien, planear muy bien, es la etapa donde más tiempo dedicamos, donde no tenemos una ley que nos diga que tienen que trabajar 12 horas al día y que tenemos que trabajar de 6 a 6, sino que podemos trabajar cuando queramos y trabajamos con un equipo más pequeño, es donde para mí está el 40% del rodaje. O de la producción total del proyecto, porque es donde vamos a planear perfectamente todo y donde evitamos la mayor cantidad de errores posible dentro del rodaje. Es un momento donde planeamos todo bien, donde trabajamos un equipo más pequeño y donde digamos que no tenemos un taxímetro que está contando minuto a minuto, que sí nos pasa en el rodaje. En este momento en Colombia tenemos 12 horas de rodaje, más, y a eso se le quita media hora de almuerzo, 1 hora de almuerzo, media hora de desayuno y media hora de cena. Realmente tenemos 10 horas para rodar y es muy corto el tiempo. Entonces, la forma de asegurarnos tener el rodaje más efectivo posible es trabajando una muy buena preproducción. Ya en el rodaje, pues ya lo que se tiene que hacer es que todo el mundo cumpla como con lo que se ha estipulado desde la preproducción. Y nosotros como directores tenemos que participar, lo ideal es trabajar de la mano del productor para que el proceso de creación tenga el sello nuestro, para que precisamente cuando la gente vea 3 trabajos de uno como director, diga, esto es un trabajo de Luis Miguel o de Idania o de Aarón, porque saben que siempre le ponemos el mismo sello y es importante también porque podemos trabajar de la mano con el productor y eso hace que nuestro trabajo en la creación tenga ese sello del que les estoy hablando. Después de esto ya viene la postproducción, que es un trabajo donde el director en algunos formatos no está, porque digamos que en las novelas, por ejemplo, que son trabajos donde se arranca a rodar cuando hay 15 guiones escritos y son 60, entonces el director nunca tiene tiempo de ir a la postproducción, pero en mi opinión el director sí debería estar siempre en la postproducción porque es quien tiene desde el inicio en la cabeza cómo debe salir la pieza finalmente. Y pensemos una cosa, es que siempre cuando se ve una pieza audiovisual, nunca nadie va a decir, si algo no está bien, nunca nadie va a decir, no, es que el vestuarista, o es que el director de arte, o es que el productor, no, al director le quedó mal. Es lo que siempre van a decir las personas que lo están viendo.
tanto porque no conocen y los que conocen porque les gusta zafarse, porque eso es una cosa que pasa mucho también en este medio, es que generalmente la gente, los diferentes equipos no se apersonan de los problemas y no se apersonan de lo que sale mal, porque somos muchas personas que estamos en la toma de una decisión. Entonces pues es muy fácil decir, no, esto no es culpa mía, es culpa de fulano. Entonces uno como director debería, en mi opinión, participar lo que más pueda hasta el final, hasta cuando ya se va a entregar, el color, los créditos, cómo salen, la música. Pero lo que les decía, hay formatos que no lo permiten por el mismo formato, por cómo se está trabajando. Cuando hablábamos de la planeación, por ejemplo, cuando se está haciendo documental, ahí se está tomando decisiones que se tienen que tomar desde el inicio, desde cuando se está haciendo la planeación, aunque sabemos que el guión del documental está sujeto a cambios hasta el último momento. Digamos, en el documental se arranca con una investigación, lo que se decide desde el inicio es cómo se va a contar, cuál es la intención narrativa, y con qué recursos vamos a contar, si vamos a tener solamente entrevistas, si vamos a tener material de apoyo, material de archivo, si vamos a tener un elemento que sea como un hilo conductor, como una especie de leitmotiv, y para eso puedo poner ejemplos como documentales donde hay uno, por ejemplo, en Netflix que se llama Voyeur, que es un documental que trata sobre un tipo que construyó o compró un motel en Estados Unidos y lo llenó de cámaras por arriba. Y todo el documental es con entrevistas, pero hicieron una gran maqueta y todo el tiempo el hilo conductor es cómo funciona el motel visto desde la maqueta. Entonces, esa es la forma como decidió el director contarlo. Documentales que son históricos, donde hay cosas como, por ejemplo, como Vietnam, donde hay tomas de archivo y entonces hay mucho cómo contar con las tomas de archivo pegado a las entrevistas. Y hay documentales que son históricos, donde no tenemos la facilidad de llegar a ningún tipo de material y realmente lo que nos toca es o a punta de entrevistas o si ya tenemos como un gran presupuesto, pues recrear los diferentes momentos, como pasa, hay un documental sobre Roma, creo, que hacen unas recreaciones, pero pues claramente no es el punto de nosotros, porque en Colombia no tenemos cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese es como veo yo que es la participación del director dentro de una pieza audiovisual, hablando de estos principales, porque digamos lo que yo les decía, televisión en directo no conozco muy bien, y los comerciales y los videoclips pues son otro tema del que creo que no estamos en este momento para tratar, porque estamos hablando de televisión. ¿Tienen algo ustedes para decir en este caso? Habla tú bueno. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que yo ya llevo en el trayecto profesional, y es como para que ustedes tengan en cuenta en el momento en que ustedes vayan a presentar un proyecto. Y antes de presentar un proyecto, y es cómo se gesta una idea. Eso es lo más importante. Si no tenemos una idea diferenciadora que pueda llamar la atención al productor, pues seguramente no vamos a vender, ¿cierto? Entonces, digamos que en Colombia ha cambiado un poco la manera de hacer y de presentar un pitch. Anteriormente uno se sentaba y diseñaba toda una Biblia, todo un contenido, o sea, podría uno pasarse 6 meses trabajando en el proyecto, incluso terminando de escribir guiones. Hoy en día es muy sencillo, sencillamente le van a pedir a uno un storyline, que es contar la historia con una estructura del plot en 5 líneas. En esas 5 líneas uno debe vender la historia. ¿Listo? Uno es un diseñador, ¿cierto? Ustedes como directores, productores, ustedes también pueden ser diseñadores de contenido audiovisual. No solamente te tienes que dedicar únicamente a la escritura audiovisual o ser guionista o libretista, no. Tú puedes también crear, diseñar y empezar a tocar puertas para poderlas vender. Bueno, entonces, ¿cómo se está haciendo hoy en día un pitch?
Claro, hay muchas formas, pero digamos que las más cercanas, y si hablamos no solamente de la televisión pública, sino de la televisión privada, hoy en día sencillamente te están llamando y te dicen tienes un pitch y únicamente tienes 10 minutos para vender. Tú verás si en esos 10 minutos llevas o un video o llevas una presentación en PowerPoint o sencillamente sacas el mejor vendedor que tienes dentro de tu alma y vendes ese proyecto. Y son 10 minutos cronometrados, no te dan más. Se acaban y dice, listo, gracias. Y te sacan. Así es en Caracol y en RCN, cronometrado. ¿Listo? Entonces uno tiene que llegar con la idea tan clara y la debe tener tan presente en ese momento y que los nervios y que el susto no te carcoma para que no pierdas la idea y no dejes de vender, que de verdad tienes que sobrepasar todos estos obstáculos, ¿listo? Porque sí, muy bonito Luis Miguel nos habla de la dirección, pero es que si no hay una idea, no hay un proyecto como tal, no existe nada. O sea, el resto de las especialidades para poder sacar un proyecto audiovisual no se podría hacer, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa entonces con la televisión pública? Y allá es donde vamos, que es lo más interesante. Y es que este año se aprobó el proyecto de ley de las TIC y el Ministerio de las TIC es quien financia la televisión pública. En este momento se va a triplicar el dinero que ya va para 21.000 millones de pesos para el año entrante, en donde le van a apostar, ¿cierto?, a nuevas producciones y a más producciones de ficción, documentales y series web, proyectos transmedia. Entonces allí es donde todos ustedes, no importa en qué semestre estén, ustedes tienen que estar pilas, armando proyectos para presentarse a las convocatorias, porque no solamente va a existir convocatorias para las MIPYMES, sino para impulsar la economía naranja, y eso estamos hablando de los nuevos productores, de nuevas empresas, de nuevos creadores. Se van a fijar hoy en día también en los jóvenes. Pero entonces, ¿qué es lo que uno debe tener para poder preparar este tipo de convocatorias? Y empiécenlo a hacer desde ya mismo, porque a partir de enero del año entrante ya empiezan a salir estas convocatorias. Y la primera, ¿cuál es? Efectivamente, como cualquier otro proyecto, una storyline, una sinopsis, los arcos dramáticos de la historia, la psicología de los personajes y una investigación, ¿cierto?, profunda que sustente el porqué la historia. Debemos tener clara la temática. Recuerden para dónde va la televisión pública, ¿no? Y es el rescate de la cultura y la idiosincrasia de nuestro país. Bueno, entonces desde allí también nosotros podemos apostarle a este tipo de proyectos. Bueno, la televisión pública también tiene la posibilidad no solamente de transmitir por televisión, sino también tienen streaming, que es a través de RTVC Play, y ellos también están buscando proyectos hechos y elaborados por jóvenes que tengan un lenguaje actual, que quieran, digamos, atraer en este momento a todo el público que nos están robando las grandes OTTs, y pues obviamente de esta manera poder contar unas historias diferentes y dejar una identidad y una cultura diferente a como actualmente se está llevando. Y pues nada, ¿dónde se pueden conseguir unas historias? No sé, a través del noticiero, a través de algún archivo, a través de hablar con la gente, de hacer un trabajo de observación, de ver también series, de ver películas, de leer libros. En cualquier momento te puede surgir esa idea. También puedes crear un grupo creativo, un grupo donde basado en lluvia de ideas pueda también generar algún proyecto, y siempre la recomendación más grande, y lo hago a título personal, y es que cuando se me viene una idea a la cabeza, ya bien sea que se gestó de la nada, ¿cierto?, que se me ocurrió, o sencillamente a través de una noticia o de algo que te prenda el bombillo, ¿cierto?, es empezar a buscar qué similitud hay en algún otro proyecto que ya exista. Entonces empieza uno a buscar historias, no sé, de fantasmas, cuáles hay, de qué se trata, cómo, por qué razón, porque seguramente… Y Dania Velázquez está aquí imaginándose esta historia y ya la hicieron en China,
¿cierto? Claro, no tal cual el desarrollo como tal, pero sí la idea. Y eso sencillamente te va a cerrar las puertas porque seguramente al productor al que tú le vas a presentar ese proyecto va a decir, este proyecto se parece a tal cosa. No, no lo hagamos. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la visión desde la dirección en la cual, así no seas director o tu especialidad sea otra, tú puedes llegar a enfocarte para poder vender algún proyecto. ¿Listo? Y pues bueno, más adelante empezamos a profundizar un poquito más en otros temas y los invito de verdad a todos para que de verdad empiecen a diseñar y construir proyectos. Lo interesante, digamos, desde mi especialidad, porque la mesa es interesante, ¿no? Tenemos un gerente de un canal, tenemos a un director y tenemos a la guionista, podríamos perfectamente sacar un proyecto adelante, pero digamos que lo interesante de todo esto es que realmente hay muy pocos guionistas, o sea, no hay muchos, son muy pocos y realmente las oportunidades y las posibilidades son muy amplias en este momento, vuelvo y repito, afortunadamente la televisión pública va a invertir triple de lo que ya estaba invirtiendo y ahí están las posibilidades y ahí están los campos de acción para que todos nos movamos. Bueno, y ahora los dejo con Aaron. Gracias, Dania. Gracias, Miguel. Bueno, yo quisiera para hilvanar un poco lo que vienen comentando los compañeros, hacer una afirmación que creo que es potente, es el tema de las ideas. Creo que en el audiovisual, en el mundo audiovisual, las ideas son importantísimas. Entonces, como dice Dania, a mí me pasa, pues a veces estoy o me voy a acostar y casi siempre nos pasa a todos los que trabajamos en este mundo, estamos pensando qué más hacer, pero pasa que de repente te despertás a medianoche y decís, pues está por aquí puede ir. Entonces yo siempre recomiendo tener una libreta, algo a mano, anotarlo y en la mañana les seguí dando, pero a mí de verdad se me han venido muchas ideas que se han concretado y han sido bastante exitosas en esa dinámica de pensar en la noche qué más hacer y de repente te despertás y poder escribirla y continuarla al día siguiente. Así que como recomendación y como dice Dania, siempre es importante estar pensando en qué más podemos hacer. Además de que estamos claros que en este mundo y en estos nuevos modelos comunicacionales, todo se está reinventando, todo se tiene que estar reconstruyendo, desaprender y aprender. Creo que esa es una dinámica permanente para todos nosotros y es muy importante que lo hagamos como un hábito, ¿no? Quisiera comentarles un poco desde otra perspectiva el tema de la dirección, la gerencia de un medio de comunicación y principalmente el tema de la experiencia nuestra de ser un medio público. Es muy importante y lo hablábamos en la inauguración del foro, más bien lo presentaba en la inauguración del foro el maestro Pichitelli, y era el hecho de que hay que saber que desde lo público también se puede innovar, se puede crear y se pueden proponer proyectos exitosos. A veces creemos que el éxito viene nada más de lo privado y que nada más las industrias privadas pueden hacer cosas o proyectos exitosos. Creo que es importante partir de eso, decir que la televisión pública también es exitosa, también tiene buenos contenidos y lo más importante, tenemos una misión y una visión muy clara y partir desde ahí, de la dirección, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Creo que es muy importante. Y en ese sentido también, y esto ha sido una plática de mucho tiempo, el tema de que la televisión pública también es atractiva, no tiene por qué ser una televisión rígida, dura, aburrida, etcétera, ¿no? O solamente de la educación formal, sino que también podemos hacer contenido muy atractivo. Sí, Dania, claro. Sí, hablando precisamente de lo que tú dices, y es cómo hacer contenidos desde las producciones de la televisión pública que sean exitosas y puedan trascender. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos en Netflix Vis a Vis, La Casa de Papel, Juana, la de México. Esas producciones salieron de dineros y fueron propuestas que le apostó la televisión pública. ¿Y quién no ha visto o quién no sabe de La Casa de Papel? ¿Cierto? Entonces, pues bien,
bienvenidos a seguir construyendo. Dale, Aaron. Así, sí. no, efectivamente, creo que es muy importante estar claros de eso, ¿no? De que desde la televisión pública se pueden hacer proyectos muy exitosos como estos que mencionaba Idania, pero además de eso que tenemos objetivos bastante claros y principalmente en el caso nuestro, por eso digo, desde nuestra experiencia, es el hecho de poder entretener, educar, ¿verdad? E informar y promover principalmente nuestra identidad, nuestra cultura, el qué hacer de nuestros pueblos, y en ese sentido, comentarles un poco en el caso de Nicaragua, desde la dirección lo que hacemos es participamos en un Consejo Nacional de Educación del país. En ese consejo están las autoridades más importantes que orientan la educación, en este caso el CNU, que es el Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio de Educación y el Tecnológico Nacional, que son como los tres modelos, ¿no?, educacionales que rige el país, y en ese sentido estamos todo el tiempo reinventando qué otras cosas podemos hacer, porque por ejemplo, para comentarles algo, no sé si aquí en Colombia ha pasado, pero cuando el boom de estos aparatos, que ahora son algo de lo que no nos podemos despegar, y hay quien le dice que nos dan pequeños infartos cuando se nos pierde, ¿no? Entonces, en el caso de Nicaragua, en los primeros, qué sé yo, en el 2012, hace poquito, ¿no? Reciente, 2012, 2013, los niños de primaria y de secundaria llegaban con sus teléfonos celulares y lo que hacía el maestro es que en el aula de clase se los quitaban antes de entrar y los ponían todos en una cajita, los teléfonos, para que no estuvieran chateando, para que no estuvieran en internet, etcétera, 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 lo que los maestros estaban un poco ellos tratando de evitar, ¿no?, para que tuvieran más atención en clase. Entonces nosotros estamos trabajando un proyecto piloto también con los maestros y es de que, al contrario, le demos más aparatos a los muchachos y teléfonos, ¿verdad?, para que comencemos a interactuar a través de sus propias redes sociales. Entonces nos inventamos un concurso, ¿verdad? Los muchachos a veces hacen presentaciones cuando te pasan a la pizarra, ¿no?, que el nervio y que no sé qué. Entonces lo que hacemos es que los muchachos pasan efectivamente a la pizarra, hacen una presentación sobre un tema X, ¿no?, y se graban, ¿verdad? O sus compañeritos son como un grupo, entonces el que pasa presenta, el otro hace cámara, el otro hace un poquito de producción, ¿verdad? Y entonces armamos un equipo ahí de producción televisiva para que graben a los muchachos y luego el que tenga más like en su escuela es el que tiene pues alguna calificación. Entonces tratamos de ocupar esos recursos tecnológicos porque estamos claros de que son una herramienta, ¿verdad? Y es un desafío para nosotros desde el modelo comunicacional cómo utilizar esas herramientas. Entonces esas son algunas de las cosas que estamos haciendo. El otro tema también es el tema, bueno, de toda nuestra programación en vivo, desde la dirección nos toca un poco adecuar esa programación y estarla reinventando todos los días. Es muy importante saber que ahora las programaciones no tienen que ver con lo que el canal quiere transmitir nada más, o sea, lo que se le ocurre a Aarón Peralta poner en la pantalla, sino que tiene que ver mucho con lo que las audiencias nos están pidiendo y nos están diciendo. Para eso nosotros realizamos mucha encuesta y muchos sondeos a través de redes sociales siempre, ¿verdad? Ese vínculo que debe estar permanentemente trabajado entre la televisión y las redes sociales para saber qué es lo que nos demanda. De ahí nosotros más o menos armamos una propuesta de programación y de ahí tenemos los programas en vivo, que era más o menos lo que hablaba Miguel. De ahí viene todo un mundo, ¿no?, de la producción de este programa. Nosotros hacemos semanalmente una reunión, ¿verdad?, de dirección donde está el director, donde están todos los productores de todos los programas, están los editores, están los diseñadores gráficos y de ahí vamos evaluando cada programa, se evalúan los contenidos, ¿verdad? Se ve si esos contenidos todavía son pertinentes o si el programa es pertinente. Nos ha pasado mucho, y yo siempre pongo este ejemplo, hemos tenido unos programas exitosos. Hay un programa de la mañana que se llamaba porque ya no está, El Cacaraqueo. Era un programa que tenía que ver con cómo nosotros llevábamos la vida de un campesino, de una familia campesina a la televisión. Entonces teníamos un set de televisión que era una casa de tabla, con el molendero, la mesa, todo recreado, ¿no? Y desde ahí hacíamos sketch, hacíamos un poco para que la gente ese programa era muy tempranito, a las 6 de la mañana, para que la gente se levante con energía, positivo, etcétera, con música, con grupos invitados. Y exitoso, o sea, los muchachos cuando andaban el personaje y se montaban aquí ¿cómo le dicen? A la ruta, el bus. Sí. Cuando se montan a la ruta o al bus, entonces la gente se tomando fotos con ellos, les pedían que los visitaran en los barrios, comunidades, etcétera. Pero hubo un momento, después de 3 años del programa, que dijimos, bueno, hemos llegado hasta aquí, cortémoslo, ¿verdad? Porque siempre es como importante que cuando llega como a un tope,
no esperar a que descienda el programa, sino que, bueno, culminémoslo aquí, cerremos esta temporada y quizás regresamos en otro momento. Entonces, son cosas que también se deciden en el equipo de dirección de trabajo, ¿no? Y se reinventan nuevos programas y vamos trabajando nuevos programas. Este es un poco desde la parte, desde ese concepto de entretenimiento, de las revistas que nosotros trabajamos desde el canal de televisión. Hay otras cosas que nosotros manejamos desde Canal 6 y tiene que ver con modelos de participación de las audiencias. Aquí es muy importante porque tiene un carácter y un componente de protagonismo que nosotros priorizamos en el país. En este sentido, solo quiero comentarles y compartirles un ejemplo de muchas cosas que hacemos para que las personas participen y tiene que ver con un segmento de la población que creemos que en Latinoamérica, Iberoamérica o en el mundo en general es muy importante y tiene que ver con las personas con discapacidad. Creo que ha sido un segmento que ha sido bastante invisibilizado, pero además muy desatendido por nuestros gobiernos en distintos países, porque también casi siempre lo remitimos al tema de las posibilidades económicas. O sea, por ejemplo, la atención a personas con discapacidad normalmente lo asociamos a que hayan más medios auxiliares para la discapacidad, a que hayan rampas en todos los edificios donde estamos, las calles que estén habilitadas en ese sentido, pero también son personas que están haciendo cosas importantes y cosas valiosas en función del desarrollo de nuestros países. En el caso de Nicaragua, lo que hicimos fue desde Canal 6, buscamos a todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que son dueños de algún emprendimiento, de algún pequeño o mediano negocio. Y comenzamos a trabajar con ellos las historias, ¿verdad?, para promoverlos, para que los busquen. Yo tengo aquí, yo traje rapidito 2 cápsulas muy pequeñas que están todavía ahí en elaboración, a ver si las podemos presentar, los muchachos la tienen acá en la computadora, y presentarles estas 2 experiencias que son muy bonitas. Nosotros traemos, de hecho, Idán y a Miguel, como una propuesta para el Foro TV Morfosis, de que hagamos una cooperación iberoamericana, donde recopilemos historias de las personas con discapacidad que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, conocimos a un señor en Inglaterra que le dio la polio y quedó, bueno, con un problema motor para caminar, y él comenzó a trabajar mecanismos para poder manejar el vehículo a través de un medio auxiliar, solamente con sus manos, sin los pedales del acelerador y el clutch, etc. Entonces, todas estas experiencias es muy importante que las conozcamos, además que son ejemplos de inspiración. Nosotros tenemos un programa que se llama, y es este programa que les quiero hablar, que se llama Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran, porque son precisamente personas con discapacidad que nos inspiran a nosotros. En Nicaragua dicen a veces, si esta persona puede, que tiene algunas dificultades, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces tratamos de buscar ese mensaje y de posicionar ese mensaje en el imaginario de las personas. Vamos a poner el video 2. Creo que el audio ahí para que... El video 2, pongamos el video 2, ok. El audio está apagado. Ok, mientras mejoramos el audio, como les decía, estas son cápsulas muy cortas que hemos hecho con estas historias. Veamos un poco esto. Mi nombre es Jackson José Almanza Briones, discapacidad es débil visual. Hace 10 años perdí la visión y vine aquí por medio de un programa de televisión que escuché. Entonces en su momento había una persona con discapacidad visual que trabajaba aquí, entonces por medio de eso, entonces yo dije en mi pensamiento, cuál si una persona de incapacidad visual puede hacer lo que él hace, entonces yo también podría. Al venir aquí, el tío me dio la oportunidad de, bueno, hablar con mis padres, fue el proceso de entrar aquí, ya, donde él me dio también la oportunidad de agregarme como un miembro más de su familia. Aquí vine a aprender pues con la paciencia de mis amigos y la paciencia del tío para aprender, entonces obtuve la práctica para desempeñar el trabajo, el oficio.
En Managua está el Centro de Medicina Natural Japonesa, donde ya estoy matriculado para ingresar a estudiar. Un logro bastante generoso desde la parte de apoyo del tío y la parte de apoyo del centro japonés, entonces bastante generoso. Las emociones suceden de tristeza y en ambiente, pero yo creo que el proceso que podemos llevar es más cercano de la familia, el proceso de superación y la ayuda mutua entre familia y amigos que se pueden superar las metas y que han visto logros de algunas personas discapacitadas que han superado y se sienten con orgullo de decir estoy arriba. El número 3. Yo ahí mismo ya tengo una historia de ficción en mi cabeza. Ya no la vas a compartir entonces. Esta es otra cápsula pequeñita de otra historia. Café de las Sonrisas era la respuesta a una pregunta que yo me hacía. ¿Puede una empresa de responsabilidad social ser dirigida totalmente por personas con una discapacidad y además demostrar que era autosostenible, que era rentable? Y por esto lo hicimos porque teníamos que demostrar que era posible. Nosotros quisimos hacer un menú muy interactivo. De hecho, les aseguro, es más fácil comer aquí con todos los chicos sordos que si fuéramos al extranjero e intentáramos comunicarnos con un idioma que no conocemos. Café de las Sonrisas tiene 8 trabajadores y todos sus trabajadores son sordos. Bueno, cuando vienen personas de otros países, pues yo me siento pues bien. A veces ellos me hablan y yo les enseño lo que es el menú y ellos se quedan sorprendidos y les ayudo con las señas y les digo que miren los avisos que hay acá. Las personas extranjeras pues se quedan pues sorprendidas. Ellos me señalan en el menú qué es lo que quieren y nosotros pues los sordos pues le atendemos bien y las personas extranjeras cuando prueban lo que nosotros hacemos pues les gusta y nos dan las gracias y ellos se sienten muy alegres. Yo invito a todas las personas sordas a venir acá al Café de la Sonrisa y puedan ver de que nosotros podemos también integrarnos a la sociedad. Los planes que nosotros tenemos es que haya un Café de las Sonrisas en cada comunidad departamental que sea importante, porque son muchos los sordos sin empleo en Nicaragua. De hecho, demasiado los que hay sin empleo. Entonces, con proyectos ahora, como esta gran plataforma donde va a poder ser visible todos los proyectos que tienen personas con discapacidad, nosotros desde aquí incluso animamos, si hay algún sordo en alguna ciudad de Nicaragua que quiera hacer algo como esto, pónganse en contacto con nosotros, les vamos a ayudar a hacerlo. Esta última experiencia es la experiencia de Café Las Sonrisas. Como bien lo veían ahí, todos los que atienden el café, el restaurante, son sordos.
Entonces, es muy interesante cuando llegas y tenés que pedir algo, entonces tenés en el menú todo el alfabeto del lenguaje de señas nicaragüense para que puedas pedirlo en lenguaje de señas. Entonces, también es un tema de aprendizaje de ahí. Voy a ir yéndome a otro tema muy rápido porque creo que ya el tiempo nos está ahí alcanzando. Estos son los proyectos que nosotros generamos desde la dirección de Canal 6 para priorizar la participación protagónica de las audiencias, de las personas, para promover también protagonismo de nuestro pueblo nicaragüense. Pero también hay otros proyectos, por ejemplo, tenemos proyectos sobre la elaboración de documentales. De hecho, con Idania hemos trabajado algunas ideas ya para series también. Con Doc TV Latinoamérica hemos elaborado ya alrededor de 3 o 4 documentales muy importantes que tienen que ver con el tema de identidad y la promoción paisajística de Nicaragua, el turismo, etcétera. Estos son trabajos que se integran parte del equipo de Canal 6 o nos auxiliamos de especialistas, ¿verdad?, para que generemos ese proyecto concreto, que son otras cosas que se van viendo también desde la dirección. Hay proyectos que son elaborados por el equipo de Canal 6, pero hay proyectos que también en los que nosotros nos auxiliamos de algunos productores y especialistas externos a Canal 6. Les hablaba también del tema de la realización de foros internacionales desde Canal 6 y también la integración en iniciativas iberoamericanas como esta. Si ponemos el video número 4, es un trabajo que no está terminado, pero tiene que ver con un proyecto sobre las vidas y bebidas en Iberoamérica. Que viene de nuestros ancestros, una cultura prehispánica de antes de la llegada de los españoles. Cususa es maíz. Era más que todo espiritual. La cususa era para estar en comunicación con los dioses. La cususa era contrabando, había que tomarla escondido, había que producirla escondido y había que tomarla escondido de las autoridades porque era prohibida. Cada región de Nicaragua tiene su propia bebida alcohólica. Cuando uno la toma, uno se transporta quizá al pasado. La cususa sabe igual con un nacatamal que con una sopa de mondongo. Y si tenemos un bistec encebollado, ella no va a variar en nada, sigue siendo cususa. La cususa se toma cuando uno quiere. Se toma en fiestas patronales, fiestas rituales. El día que no haya un santo que celebrar, inventamos un santo. Pero si hay cususa, hay alegría. Es la cususa, la reina de toda la fiesta. Esa no se compara con nada. Se está produciendo a nivel de Iberoamérica, cada país genera un capítulo, en este caso el capítulo que está todavía en trabajo es sobre la cususa, algo así parecido aquí como el aguardiente sería, ¿no? Como el aguardiente, o sea, es como la bebida más popular, no sé, en Colombia. Sí, el aguardiente. No, la cerveza creo que no. Más bien creo que, a ver, la chicha. Perfecto, entonces nosotros también tenemos chicha. Entonces, sí. Entonces se trata más o menos de eso, de rescatar como esa bebida tradicional que nos caracteriza como pueblo. Entonces creo que Colombia ya ha generado algunos capítulos a través de Canal Zoom y Nicaragua también está haciendo lo propio desde la cususa. Solamente decir que desde la dirección, desde los equipos de dirección que vayamos desarrollando, lo que vayamos haciendo, es muy importante la pasión que tengamos por esto, escuchar mucho, es muy importante analizar las audiencias, escuchar lo que nos proponen, sumergirnos en el mundo de las redes sociales, ahora es muy importante, hay un vínculo importantísimo entre la televisión y las redes sociales para escuchar, para tener ese feedback, ¿no?, de lo que se está diciendo, de lo que se está viendo y de cómo nuestros contenidos también están siendo exitosos o no. Sí. Dale, Aaron, muchas gracias. Pues mira, fíjate que algo para complementar el ejercicio pedagógico que ustedes están haciendo con los estudiantes y involucrando toda la tecnología y la parte audiovisual en sus clases, pues digamos que nosotros también aquí en Colombia vamos un poquito también avanzados con el tema del lenguaje audiovisual y la forma de contar ahora las historias, y para eso tenemos de ejemplo de RTVC Play, la primera serie que se hizo con celulares. El Inquisidor, ya la vieron todos, está colgada en RTVC Play y no utilizaron una sola cámara, solamente la hicieron con
celulares, con dispositivos. Entonces, qué interesante también que nosotros y Iberoamérica esté en este momento utilizando todo este tipo de herramientas para poder contar historias, ¿no? Pero volviendo al tema de los proyectos y de cómo contar las historias, tenemos también que tener en cuenta que dentro del mismo lenguaje audiovisual, cada ventana tiene una forma diferente, una narrativa diferente, una estructura diferente de contar. Yo cuando empiezo ya a desarrollar la historia, ¿cierto? Y empiezo a escribir el guión, la estructura o la forma de contar, ese lenguaje es diferente para cine, para televisión y para series web. ¿Listo? Cada una tiene una estructura, una forma de contar diferente. La única manera de aprender realmente es viendo y analizando, viendo y analizando, viendo y analizando. Y pues si podemos tomar talleres aparte o encontrar o buscar a alguien que tenga el conocimiento y que los vaya dirigiendo, les vaya leyendo, les vaya revisando y es que haga más o menos la parte del script doctor para que puedan, digamos, guiarlos. Pero bueno, eso era más o menos lo que quería como complementarle un poquito, no sé, Luis Miguel. Sí, tú hablabas de la importancia del guionista realmente o de las historias. Realmente, iniciando este año estuve en el FICSI haciendo como un pequeño documental sobre la participación de los medios públicos en el FICSI y hablaba con las personas de las OTTs y como de los grandes productores de este país y todos coincidían en algo. En este país tenemos técnicamente todo para trabajar a un muy alto nivel, por eso están rodando acá tanto, por eso viene Netflix, por eso está Amazon acá, por eso están abriendo todas y están haciendo producciones acá. ¿Qué no tenemos nosotros? Historias. Entonces creo que ustedes, que son como la generación que viene, están como a tiempo, porque nosotros, digamos que estábamos como más viciados en las novelas, entonces sabíamos contar historias en 60 capítulos, ahorita lo que están haciendo estas grandes es contar en 8, 10 o 13 capítulos máximo, y ustedes que ya se están educando de esa forma, creo que están muy a tiempo para ser como la nueva generación que va a hacer que nosotros también tengamos guionistas. No. Hablaban también de la importancia, y fue una cosa que les dije al principio, y es cuando se nos ocurre una idea y ustedes tienen una idea, tienen un buen guión y demás, piensen siempre en las convocatorias. Las convocatorias de las televisiones públicas son muy interesantes. Yo vengo del sector privado, yo trabajé con Fox Internacional, trabajé con Netflix, he trabajado con diferentes producciones privadas y siempre como que el sector público yo lo veía como una televisión aburrida, pero creo que en este momento es otra cosa. La televisión en este momento pública es otra cosa. Digamos que se sigue teniendo la participación de cuando se está revisando, y lo digo porque como he sido jurado en el proceso del mercado de coproducción, cuando en la mesa de los jurados está sentada una persona del Ministerio de Cultura y una persona del Ministerio de Educación, porque están hablando, ellos siempre están mirando la pertinencia, que alguno de ustedes habló de la pertinencia de los proyectos para el canal, y en este caso para la televisión pública. Digamos que una cosa como El Inquisidor es totalmente aparte porque es la OTT, pero para Señal Colombia, 48 horas para existir, la de Troya, son series de ficción que están muy bien hechas y se salen completamente de lo que es la televisión pública, pues porque es para la OTT de RTBC, que es RTBC Play. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la regulación, ¿no? Entonces, sabemos que el streaming no está regulado, mientras que la televisión cerrada y la privada sí está regulada, ¿no? También tiene que ver en eso, creería yo, Luis Miguel. Claro, y entonces mi recomendación o consejo, como lo quieran llamar, es primero que todo que hagan muchos productos. Uno siempre está esperando la gran idea o está esperando cómo hacer un producto, el producto que para uno sería el ideal, y entonces así se le pasa la vida, porque termina uno no haciendo nada. Realmente uno lo que tiene es que hacer, y en algún momento ese reel de cortometrajes
o de ensayos o de lo que quieran, hace que en algún momento un productor se interese por lo de ustedes. O si ustedes van a presentarse a una convocatoria, ustedes presentan la convocatoria y muestran el reel, que por muy pequeño que sea, siempre los productores o las personas que están detrás están mirando cómo cuentan ustedes las historias. Entonces siempre participen en las convocatorias. Importante que siempre miren cuáles son las reglas y para qué público van a ir. Si es la televisión pública, miren para qué público van a ir. Pero, por ejemplo, este año para el mercado de coproducción de Señal Colombia, el otro año finalizaron como 20 proyectos, 22 proyectos a los que se le va a dar plata, y son buenos presupuestos los que se trabajan. O sea, no es que porque es televisión pública entonces me toca hacer cada capítulo con 15 millones de pesos, no, realmente estamos hablando de capítulos de series documentales de entre 70 hasta 130 millones de pesos el capítulo. Entonces realmente en este momento, ya con lo que les decía de la democratización del audiovisual, donde ya sabemos que con un equipo de 10 personas se pueden hacer productos de muy alta calidad, la televisión pública ya es otra cosa. Yo los invito a que miren en RTVC Play o en el mismo Señal Colombia para que vean un poco cómo se está haciendo y realmente que estén pendientes de las convocatorias, porque eso es muy importante. Esa es una muy buena forma de salir y mostrar el trabajo de ustedes. Hasta que ustedes no tienen ya un trabajo como directores, productores, guionistas y demás mostrado, y que es eficiente, no los van a llamar para hacer una obra por encargo. Digamos, Caracol no va a decir, venga, dirija usted este documental o venga, dirija usted esta serie, hasta que no tengan nada hecho. Entonces, realmente traten de participar siempre en las convocatorias, porque esa es una muy, muy buena forma de darse a conocer. Precisamente, Miguel, en este sentido, comentarle, ¿verdad?, a los que nos ven también por internet, se nos había olvidado, creo, poder saludar a todos los internautas que están viendo el taller, que en el 2020 la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, ATEI, va a realizar una convocatoria, un certamen de audiovisual educativo, para que estén pendientes y precisamente, como vos decías, pues ya ir generando algunas ideas para participar en este certamen internacional. Lo otro muy importante, lo que mencionaba Vidania, creo que tener esa capacidad y ese olfato, ¿no?, para saber hacia dónde van nuestros contenidos, que eso es muy importante. Ahora tenemos muchas ventanas, muchas plataformas donde mostrarlas, donde plantearlas, entonces es muy importante desde esa concepción de la idea, hacia dónde va mi contenido, creo que es muy importante. Y ahí comentar la experiencia de las series para WhatsApp, ¿verdad?, que es un tema que está ahorita moldeándose, está estructurándose, pero sí, yo me quedé realmente el año pasado, fue que miré esto no recuerdo el nombre, es un cineasta también colombiano, no sé si me recordás el nombre, lo conocimos el año pasado. Andrés Loperán. Él precisamente me hablaba de al menos 2 series que se estaban transmitiendo por WhatsApp, imaginémonos, pues. Entonces, cualquiera diría que televisión o que internet o que alguna página, no, por WhatsApp. Aaron, me gustaría que de pronto repitieras o nos compartas en dónde se pueden comunicar los chicos para la convocatoria que van a realizar en Iberoamérica. Bueno, así tenemos la página de ATEI, ¿verdad?, que es Asociación de Televisora Educativa Iberoamericana, ATEI. Ahí en la plataforma web pueden buscar más información. Les digo, esta convocatoria es para el 2020, está en construcción, y por supuesto a través de Canal Zoom Colombia, que es como el referente inmediato en Colombia de la asociación, para que puedan buscar información de la convocatoria. Dale, mil gracias, Aaron. Y pues bueno, para los que están viéndonos en este momento a través de streaming, no olviden hacer sus preguntas a través del hashtag TVMorfosis, y para los que están aquí presenciales, pues acá tenemos un micrófono para los que quisieran hacer alguna pregunta, para algún comentario o complementar algo. Si nuestro director Gustavo Nieto Roa de pronto nos puede ampliar un poquito más de cómo contar las historias a través de la dirección, que tú tienes mucha experiencia. Cuéntanos, por favor. Empieza tú. Bueno, muchas gracias Dania, por esta oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes. Y sí me gustaría tocar un tema que tiene que ver con todo lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿para quién la hacemos? Como realizadores, como productores, como directores,
tenemos siempre un problema y es que nuestro ego nos impide a veces hacer trabajos que le lleguen a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro ego quiere contar lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero que la gente me escuche, quiero que la gente me vea. Pero se nos olvida que el medio audiovisual es un medio masivo y lo que primero tenemos que tener en cuenta no es lo que yo quiero, sino lo que el público quiere. Los norteamericanos, el famoso Hollywood, ha logrado imponerse en el mundo entero por una sencilla razón. Se ha puesto a estudiar qué es lo que el público quiere y cómo lo quiere, ¿sí? Yo siempre hago una comparación con un restaurante. ¿Por qué la gente escoge un restaurante y no el otro que está ahí al lado? Y es porque en ese restaurante le dan la comida que más le agrada, que más le gusta, no el que le dan en el otro restaurante. En la televisión pública tenemos la tendencia a imponer los criterios de quien tiene el poder y la autoridad, ¿sí? Vamos a educar. Pero el público no quiere realmente educación estrictamente. El público, los que están allá, quieren que le hablen al alma, quieren que le lleguen al corazón, quieren que le lleguen a su espíritu y que en un lenguaje que sepa llegarles allá, la gente se transforma. Pero entonces hay que saber cómo dirigirnos a esa gente. Y tal como lo han dicho ustedes, hoy hay que saber utilizar este aparatico. Yo ya vivo pegado a él, ¿no? Pero es a través de este aparato que nos comunicamos y que le llegamos a la gente. Y es lo que tenemos que aprender a utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. De hecho, hay una conversación siempre para todos los que estudiamos cine o los que nos gusta el cine y demás respecto a las películas colombianas. Y entonces siempre Dago García o Harold Trompetero, no, es que lo que hacen ellos es muy malo para nosotros. Pero si tenemos en cuenta, son las únicas personas que han hecho del cine una industria en este país. ¿Por qué? Precisamente por lo que estabas diciendo. Porque son personas que saben lo que el público quiere. Entonces Dago García es un tipo que el 25 de diciembre llena las salas de cine con lo que ponga, porque él no está pensando en lo que a él le gustaría contar, sino en lo que la gente quiere ver. Lo mismo Harold Trompetero. Yo estoy seguro que si a ellos los pusieran a hacer la película que a ellos les gusta, sería una cosa muy diferente a lo que presentan todo el tiempo. Pero sí realmente son tipos que se han dedicado a hacer lo que decías, lo que hacen los gringos, y es ¿qué quiere ver la gente colombiana? Ellos conocen al público colombiano, saben lo que están viendo las personas en Colombia, qué es lo que están pidiendo, y por eso son las personas que pueden meter miles de personas a cine en este país. Entonces a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y lo otro que dices, lo de estos aparatos, pensemos que en este momento una buena parte del consumo audiovisual se hace por el celular. Entonces también está bien pensar en las obras que estamos haciendo, sea la que sea, pensar que sean obras que se puedan consumir en celular. Y eso tiene una cantidad de cosas ya hablando un poco más a fondo, como por ejemplo no hacer tratamientos con planos muy generales, debe haber planos más cerrados para que no se pierda en el momento de estarlo viendo, hacer contenidos que no sean tan largos para que no sea tan aburridor de mirar en el celular. Creo que una parte muy importante de nosotros, los que estamos trabajando en esto, los que trabajamos en esto, es ir con la tecnología, y eso va en todo, desde en qué se proyecta hasta cómo estamos rodando. Que en este momento con el cine digital y con todos los soportes de cámara y con todas estas cosas, realmente podemos hacer obras muy buenas a muy bajo costo. Sí, ahí para complementar, recordando y asumiendo
un déjà vu. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir, historias de serie de televisión en una máquina de escribir, porque pues computadores no habían. Eso fue más o menos en el 90, sí existían, pero no obviamente. El que tuviera un computador era el rico del barrio, ¿cierto? Y dos, pues digamos que no todo el mundo contaba con un computador, por lo tanto de nada servía que yo me sentara a escribir en un computador cuando el que me iba a leer o lo iba a recibir pues no tenía. Entonces empecé a escribir en una máquina de escribir y pues ya posteriormente con un burro de computador como los televisores que tenían toda una cola grandísima y pues ya se escribe en una tablet con un… Entonces, así como evoluciona, y no sabemos en 10 años cómo estemos, seguramente ustedes van a estar acá contándonos a nosotros cómo ha ido evolucionando esto. Y yo creo que es bien importante desde esa experiencia, y lo mencionaban, el asumir que ahora todos somos creadores de contenido. O sea, realmente lo saco por experiencia, cuando tenemos alguna convivencia familiar, alguna celebración de un cumpleaños, normalmente están principalmente los jóvenes, ¿no?, haciendo videos y luego ahí nomás editando el video y luego se sube a Facebook. Ya eso ya es un contenido que se está desarrollando desde el audiovisual. Ayer previo de cámara te pueden hacer planos y todo. Entonces creo que es muy importante eso y lo mencionaba acá nuestro amigo Gustavo, el hecho de que desde los medios públicos creo que es una reflexión importante de, aunque se tenga el poder de la televisión en nuestras manos, realmente el poder reside en las audiencias. O sea, eso que vos mencionabas de decir, estos son los contenidos que queremos, el lenguaje es muy importante, que no sea una cuestión muy forzada, ¿verdad? Sino que poder llegar al alma, como decías, creo que es muy importante. Entonces creo que para los que estemos pensando, estén trabajando desde los medios públicos, siempre es muy importante tener en cuenta a nuestras audiencias, a nuestros públicos y principalmente tener esa sinergia, ¿no?, con las redes sociales, que es el principal vehículo, creo yo, por el cual nos estamos comunicando diariamente. Eso que estabas mencionando ahorita, de hecho, tiene un término moderno que no existía antes, que se llaman prosumidores, que son las personas que consumen y que además producen, que somos todos realmente. Hay una cosa que es importante y es que por mucho que avancen los medios, la tecnología y demás, hay algo que en mi opinión es importantísimo para el momento en que uno está haciendo una obra, sea el tipo que sea documental, ficción, lo que sea, y es que todo debe tener verdad. Puede que uno conozca, o que uno no conozca de ejes, pero mientras la historia tenga verdad, va a enganchar a la gente. Digamos, series web o gente, digamos, como los de Enchufe TV o los de Backdoor o todas estas gente que está haciendo sketch, puede ser la historia más disparatada, pero siempre tiene verdad. Y eso es lo que, en mi opinión, debemos imprimirle como directores a todo lo que estamos haciendo. Sí, pero más que responsabilidad social, no, estoy hablando verdad en la historia. Sí, verosimilitud, digamos, porque nosotros vemos Harry Potter y Harry Potter tiene verdad. Es una historia completamente fantástica, pero tiene verdad en lo que está contando y eso es lo que hace que yo me enganche. Y eso no lo podemos hacer por muchos medios tecnológicos o por muchos elementos nuevos que tengamos. Podemos tener la mejor cámara, podemos tener el mejor soporte de cámara, el mejor programa de edición, el colorizar en DaVinci, pero realmente si no tenemos verdad, la gente no se engancha con nuestra historia. Creo que sería importante, no sé si comparten, escuchar a los muchachos que están en el taller, a ver si tienen sugerencias, preguntas, ¿verdad?, alrededor, que nos cuenten también sus proyectos, sus ideas, cómo ven ustedes este mundo de la comunicación y cómo ven este mundo de tanta interacción a través de las tecnologías y las redes sociales. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Alfonso Villegas, soy estudiante de Comunicación Social de cuarto semestre. Y bueno, teniendo en cuenta pues los temas que ustedes han abordado y según la observación que dio el director ahorita,
Quisiera preguntar, ya desde la percepción de ustedes y reconociendo pues, que la gente como tal no se quiere educar, ¿cómo producir o generar contenidos del agrado del público sin que se desliguen de ese propósito educacional? Porque es bien sabido que la educación es imprescindible para el desarrollo de una sociedad. Entonces, a partir de esos contenidos, ¿cómo generar esa proximidad? ¿Cómo generar esa interacción con el público y cómo educarlos al mismo tiempo? Gracias. Pues bueno, desde la ficción, ¿cómo he educado? Por ejemplo, bajo la experiencia, tuve la oportunidad de coescribir un guión para el director Gustavo Nieto Roa de una película que se llama Mariposas Verdes. No sé si ustedes la escucharon. Y de esa manera pienso que se está educando también. Y es cómo cogemos a un chico estudiante de 17 años y cómo todo un contexto acorrala a un muchacho que finalmente termina tomando malas decisiones. Claro, es una historia de ficción, es muy cruda, pasan cosas difíciles y el final no es nada feliz, pero yo sé que desde ahí yo estoy aportándole a la educación. ¿Por qué razón? Porque cada espectador que la vaya a ver, obvio, la va a mirar desde su punto de vista, pero algún mensaje le va a dejar. Entonces, digamos que bajo mi experiencia sería, en cada proyecto siempre dejo un gran mensaje y de esa manera yo también puedo educar. No vayamos lejos, 48 horas para RTBC Play es la historia de una niña transgénero en un proceso de transformación de 11 años, donde un youtuber famoso, que es real, Cristian Castibal Blanco, la empodera y le saca y la salva. Y durante los 10 capítulos, que cada capítulo tiene una duración de 7 a 10 minutos dentro de la historia, sencillamente dejamos la gran enseñanza de todo el proceso que tiene que hacer una persona en su proceso de transformación. Y créanme que en la investigación aprendí muchísimo. Por ejemplo, yo no sabía que las personas transgénero, en el caso de hombre a mujer, ¿cierto? Sufrían de cólicos menstruales y no tienen ovarios. Entonces, claro, eso se transmite a través de la ficción y de esa manera se puede educar, digamos que bajo mi experiencia. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Idania, no solamente con el documental se puede educar, con la ficción también. La ficción generalmente cuando uno mira el tema de su película o el tema de una película, es un tema que se puede decir casi que con una sola palabra. Es una película sobre venganza, es una película sobre educación, es una película sobre amor y generalmente esas películas dejan alguna enseñanza, pero yéndome más al tema puntual de lo que creo que estás tratando, y es cómo podemos irnos a la televisión pública, hacer un contenido que sea interesante, que eduque y que realmente la gente lo quiera ver, que ese es como el gran problema. Yo creo que actualmente con todas las posibilidades que tenemos en este momento, yo creo que tiene más que ver con la forma que con el fondo. Digamos, el fondo de las piezas siempre es el mismo y es educar de cierta forma, pero ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a como se ha hecho siempre, ya en este momento, si nosotros nos vamos a una educación formal en cuanto al audiovisual y hacemos un documento como el profesor Yarumo, pues muy seguramente el profesor Yarumo le va a importar únicamente a esas personas que están en el campo, pero no más. Creo que tiene que ver con la forma de cómo se cuenta y ahí tenemos que hacer uso de nuestro conocimiento en cómo contar una historia y de las herramientas actuales. Realmente el audiovisual va evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con él. Nosotros no podemos quedarnos contando las historias como las empezamos a ver nosotros antes de empezar a estudiar cine o antes de empezar a estudiar comunicación, porque realmente en este momento es una cosa muy diferente. Digamos, cuando yo empecé a trabajar en audiovisual, tuve la fortuna de comenzar a trabajar siempre con cine y se trabajaba con
con cámaras de 35 milímetros, de 16 milímetros, y afuera en el rodaje había 5 camiones, y bueno, y era todo lo que se contaba era muy iluminado, toda la luz muy pareja, muy estético. En este momento no es así, porque si yo trato de presentar mis proyectos de esa forma, a la gente no le van a interesar. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy al día. Algo que dijo ahorita Idania es referenciarse, básicamente, y es mirar qué se está haciendo en el mundo, porque en el mundo, si uno se pone a mirar, si uno busca en las televisiones del mundo cómo se están tratando el tema, no sé, digamos, vamos a hablar el tema de las mujeres de la guerra, ¿cierto? Las mujeres en la guerra, las mujeres que han participado en las FARC. Tenemos dos opciones: o miramos cómo lo están contando en el resto del planeta, porque seguramente el resto del planeta lo están haciendo, cómo son las mujeres en la guerra en Ucrania, y lo están haciendo de una forma muy interesante, o nos quedamos en la forma de como lo vemos todos los domingos en Séptimo Día, que es una cuestión de una persona que habla un noticiero, y ahí hay una gran diferenciación. Realmente yo creo que la respuesta corta, esto fue como una gran respuesta larguísima a lo que estabas preguntando, pero la respuesta corta sería en enfocarnos en la forma sin olvidar el fondo. El fondo está, vamos a comunicar esto, pero ¿cuál es la forma para que sea atractivo para todo el mundo? Y creo que en este momento hay una cantidad de formas para llegar a la gente con temas muy atractivos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita cuando yo estaba haciendo mercado de coproducción con Señal Colombia, ponían sobre la mesa y veíamos productos que estaban tratados de una forma muy a la antigua. Entonces teníamos una cantidad de gente de televisión, pero también teníamos al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación, que ellos de televisión no saben. Entonces ellos, ¿qué decían? Ese contenido es pertinente porque me parece que está educando de esta y esta forma. Pero entonces ahí, como ese es mi trabajo, me tocaba entrar a decir, eso no es visualmente atractivo, porque realmente podía el tema ser muy interesante para el Ministerio de Cultura, pero claramente no había quien lo estaba contando, no era una persona que supiera o que llevaba ya demasiado tiempo, que se había quedado en el 95 contando las historias, entonces no era algo que fuera atractivo para la gente actualmente. Entonces creo que es eso, es siempre buscar cómo con recursos gráficos, recursos de edición, con la textura que vas a tener en la cámara, con todos los elementos que vas a nutrir tu producto, cómo vas a llegarle a la gente a la que le quieres llegar, que también generalmente es un público muy específico, o sea, tenés un público jóvenes entre 15 y 25 años, o adultos entre 40 y 60, o siempre es un público muy específico, y qué es lo que le gusta a ese target, qué es lo que le gusta a ese público específico, y qué es lo que consumen, y cómo hago para que mi producto sea de ese mismo estilo. Un poco solo complementando, y creo que acertadamente coincido con Idania y con Miguel, es muy importante tener claro el desafío, ¿no?, que es grande, pero también que hay muchas herramientas, ¿verdad? Y hay que hacer uso de esas herramientas, salir de la zona de confort, y como bien lo decía Miguel, tratar de salir de ese concepto tradicional del profesor adelante y los estudiantes observando, escuchando. Creo que ahora hay muchas herramientas, muchos géneros, utilizar todos los géneros, todas las posibilidades, todos los medios que nos dan los audiovisuales para que el contenido sea atractivo, porque es ahí donde está el desafío. Tenemos el contenido, ¿verdad?, pero ese contenido debe ser atractivo. Entonces creo que la respuesta está en los géneros, en los formatos, en la búsqueda constante, por eso decía, de reinventarnos, ¿verdad?, y de darle a las personas, como decía el maestro, lo que quieren, ¿verdad?, un contenido atractivo, que tenga sabor, que tenga olor, que sea que lo queramos consumir. Creo que ahí es muy importante. Entonces, y ¿sabes qué, Aaron? Para complementarle, no tengan miedo, sean arriesgados. Si hoy un productor les dice no a ese mismo proyecto, seguramente a otro le va a gustar. O sea, en muchos casos uno arma proyectos y de pronto en una casa productora o en un canal de televisión te van a decir no, pero no pierdan la esperanza, seguramente ese mismo proyecto en otra casa productora les va a gustar. ¿Listo? De pronto tienen alguna otra pregunta. Hay una cosa, sí es importante
pensar que tu producto y que lo que vas a mostrar, educar, no sea más de lo mismo. Eso creo que sí es importante, porque hay temas que se han tratado de todas las formas y que ya la gente simplemente no quiere ver más de eso. Creo que el tener un contenido diferenciador hace que esté más asegurado que la gente lo vea. Buenos días, mi nombre es Mireya, estudiante de intercambio. Yo creo que, bueno, más o menos basado en todo lo que estaban comentando, no sé, ¿qué más nos podría ofrecer la televisión si ya nos hemos dado cuenta, como todos lo sabemos, que digamos que los medios digitales han desplazado lo autóctono, por así decirlo? Porque muchas personas o muchos productores apuestan por sacar contenidos, sea streaming, y como lo mencionaba también el exponente, que era este nuevo formato en WhatsApp. Entonces, no sé si se podría decir que de alguna manera estos medios digitales están reemplazando a la televisión o están cambiando estas maneras de ver la televisión, porque ya tenemos algunas expectativas. Entonces, ¿qué o de qué manera podíamos aprovechar o sacarle jugo actualmente a la televisión, sabiendo todo lo que está pasando, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Yo creo que muy interesante, me encanta tu intervención y el análisis y la reflexión, porque realmente este es un tema depende desde dónde lo veamos. Creo que desde la dirección nuestra, por ejemplo, creemos que se complementan. Igual se pensó de la radio, ¿no? Que la radio iba a desaparecer, y vemos que la radio ahí está, ¿no? Está y hay audiencia, tienes audiencia y se ha personalizado. Y creo que los contenidos tienen que ver con eso, ¿no? Si nosotros recibimos contenido por los dispositivos móviles, es contenido que se está personalizando. Pero también la televisión es un medio muy potente y muy importante. Les doy un ejemplo. Cuando no sé si en México, por ejemplo, cuando el terremoto, ¿verdad? En México, hubieron muchas noticias a través de redes sociales que se generaron, hablando del género periodístico, de los noticieros, y muchas de esas noticias eran fake news, eran noticias falsas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las audiencias? Se van a la televisión para constatar si esa información es real o no, porque hay que decirlo, la televisión principalmente tiene mucha credibilidad. Entonces creo que ni descartar ni lo uno ni lo otro. O sea, no digo que la televisión la van a desplazar los medios digitales o las redes sociales, ni tampoco que la televisión puede más que esto, sino que se complementan. Creo que es muy importante, en el caso nuestro, que trabajamos noticieros también, desde las redes logramos más instantaneidad, más rapidez, ¿verdad? Pero de cierta manera, cuando queremos informarnos de manera veraz, ¿verdad? Y que tenga credibilidad, nos vamos principalmente a los medios como la televisión. Bueno, también pienso que, digamos que los espectadores se dividieron, ¿no? O sea, ya no solamente consumen únicamente televisión, sino también streaming, también redes sociales, porque también hay series web que únicamente salen en las redes sociales, ni siquiera en streaming. Entonces es un público compartido, cada uno tiene su nicho y tiene sus seguidores. Claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista capitalista, pero si nos vamos a las zonas rurales, ¿será que ellos tienen de casualidad una buena conectividad para estar desde los celulares mirando todo el contenido que nosotros vemos? Entonces, para ellos la televisión tradicional es la única que tienen, la única que ven, y para ellos también tenemos que producirle, ¿no? Entonces, es cuestión de enfocarse y mirar qué tipo de productos estoy haciendo para cada uno de estos nichos, es eso, pero sí, digamos que los grandes productores o los productores que le apuestan a hacer contenidos audiovisuales deben fijarse en este tipo de target, del objetivo como tal, ¿no? Pero siempre va a haber para quién, ¿no? O sea, puede decir uno, no, llegó Netflix, va a acabar con la televisión, y no, se dividió sencillamente. Sí, digamos que eso sería más o menos como cuando entraron las plataformas de transporte a este país. Claro, anteriormente, ok, si entra Uber, Bit, Didi, ya la gente no va a coger taxi, no, sigue. Lo que pasa es que cada segmento tiene menos público. Pero siguen consumiendo, exactamente. La televisión como tal, digamos, mi mamá, por ejemplo, no tiene ni idea de qué es Netflix. Alguna vez se lo mostré y fue como, wow, qué maravilla, pero ya lo vio cuando estuve en mi casa y no más. Pero los adultos generalmente
siguen viendo. Yo soy una persona que llego a mi casa y yo prendo el televisor. Digamos que la televisión sigue funcionando y aunque dicen que tiende a desaparecer, yo no lo veo como algo pronto. Una cosa que sí creo que pasa es que, o lo que debemos estar atentos es la televisión pública no se va a acabar. Porque precisamente por lo que decía Idania, porque hay mucha parte de la población que no tiene acceso a internet, no tiene acceso a un teléfono celular, entonces ve lo que le presentan los canales nacionales, que no tiene un cable, no tiene cómo ver Fox, no tiene cómo ver Warner, no tiene cómo ver Sony, entonces realmente ve los canales nacionales, que es lo que puede ver. Entonces esa gente va a seguir teniendo televisión, y la televisión pública, que lo que te estaba diciendo, cada vez avanza más en cuanto a calidad y a contenido, cada vez estamos haciendo cosas más globales, cada vez tenemos más financiamiento, cada vez el gobierno está, o el Estado, más que el gobierno, el Estado está tratando de apoyar más y de meter más plata en la televisión. Creo que es un nicho al que está bien tener contemplado, y ustedes que son de las nuevas generaciones de los generadores de contenido, deberían tener muy presente, porque es una televisión que va a seguir por muchos años, creo yo. Claro que sí. ¿Por qué no pasamos uno de estos allá y nosotros quedamos con... Bueno, justo comentaba eso acerca de, por ejemplo, de la televisión nacional y eso, bueno, la televisión pública. Pero si bien es cierto, al menos en Perú, pasa de que la televisión pública, digamos que se dedica más que todo a sacar contenidos que de alguna manera no sean tan educativos, sino que generen un poco de recursos para estas producciones. Entonces, no sé si se podría decir que quizás hay una vulneración en la televisión en base a los contenidos. Quizás como usted, no sería, digamos, algo egoísta decir que no hay internet en las zonas rurales o tal cosa y por eso siguen viendo lo que la televisión le ofrece. Pero si de ser así, ¿por qué la televisión quizás no podría dedicarse quizás a ese sector? No lo sé, como les menciono, no, en Perú no es muy común que se atrevan por nuevas producciones como lo estaba haciendo el tema de Netflix, y al igual que trabajar con estos canales como Fox y ese tipo que, bueno, perdón, bueno, me acuerdo que sacan estos tipos de contenidos, entonces que de alguna manera fortalece mucho. Pero yo creo, o bueno, no sé si será así, a base de lo que están diciendo, que en realidad hay alguna vulneración en la televisión o alguna manipulación en cuanto a contenidos. No sé eso. Manipulación, no entiendo en qué sentido la manipulación de los contenidos. Digamos, cuando hablamos de plataformas OTT como Netflix, por ejemplo, es una plataforma donde ni siquiera es gente la que escoge el contenido. O sea, donde se presenta un contenido, tú entras a una mesa donde te recibe alguien, tú le cuentas tu historia, dice, eso está muy chévere ese contenido, te llenas un formulario con ciertas características y se meten todos los proyectos que preseleccionaron los humanos, pero todo eso entra con unas características y es un algoritmo el que realmente escoge por la población, por el público que tienen, porque cuánta de la gente que tengo en mis inscritos les va a gustar este contenido. Entonces, si pasa el número de personas, va, si no, queda por fuera por muy bueno que sea. Realmente ahí la televisión, y sobre todo la televisión pública, sí tiene injerencia de personas y personas que están atentos a que sea a una palabra que dijo ahora Idania, que para mí es importantísima, y es la pertinencia. Es qué pertinencia tiene dentro de mi canal. Porque ahí no tengo a cuántas personas le voy a llegar para ver si voy a hacer plata con esto o no, sino realmente, de hecho la televisión pública sabemos que no la ve una gran cantidad de gente, el rating de la televisión pública es como el 1% o como 1 punto versus 16 que tiene Yo Me Llamo. Pero entonces sí, en la televisión pública sí está eso, donde, como te decía, además los contenidos no los coge solamente gente que sabe de televisión y que está pensando en esto le vende a la gente o no, sino que también está a la mano de los dos ministerios, del de Cultura y el de Educación, para saber que sea algo que sea pertinente para la televisión pública. Y no solamente eso, que en Colombia, por ejemplo, la televisión pública no tiene un sistema de medición.
¿Ves? Entonces no podemos saber a través de la televisión pública qué es lo que la gente quiere ver a través de la televisión pública, sino que sencillamente se rige uno a pasar proyectos y que los productores, digamos, subjetivamente, ¿verdad?, crean que ese sea el proyecto que posiblemente les va a gustar, ¿verdad? Yo creo que ya para el siguiente año, con todo este proyecto de ley y reforma, creo que ya le van a poner un poco más de atención al tema de la medición, y seguramente pues a lo mejor invierten van a revisar a través de algoritmos, no sabemos. Pero ese es un proceso también que se ha llevado a cabo. Recordemos que la televisión pública no está buscando ser comercial, no está buscando que la empresa privada invierta, ella se sostiene sola, son con dineros nuestros, entonces pues digamos que no es del interés, digamos como tal, vender algo comercial, pero eso no quiere decir que nosotros podamos contar historias, ¿verdad?, que nos fortalezcan nuestra cultura, nuestra idiosincrasia de una manera diferente. Solo un poco agregar con lo que mencionabas inicialmente, reafirmar esa idea, ¿no?, de que la televisión, tanto pública como privada, la televisión en general, creo personalmente que no va a desaparecer. Sí, como bien lo mencionaban, las audiencias se han segmentado, ¿verdad?, entre los que están viendo OTT, entre los que están viendo internet, los que están viendo redes sociales, los que están viendo la televisión, etcétera, ¿no? Entonces ahora que es como que el pastel se ha repartido de distintas formas, no es como que antes porque solo la televisión teníamos, ¿no? Entonces ahora se ha segmentado más, pero quizás esa idea de que va a desaparecer la televisión porque ahora aparecieron estos medios, quizás no, o como decía Miguel, no en la proximidad que vemos. Y en el caso de los medios públicos como tal, en el caso de Canal 6 por experiencia, yo les mencionaba que tenemos un Consejo Nacional de Educación y que ese Consejo Nacional de Educación ve la pertinencia de esos contenidos, ¿verdad? Y que bueno, y después viene el desafío de lo que mencionaba el otro compañero estudiante, y era de que bueno, que primero vemos la pertinencia de los contenidos, ¿no?, para definir cuáles son, pero también luego los creativos tenemos que ver, y los creadores de contenido, cuáles son los formatos que tenemos que generar para que realmente esos contenidos sean atractivos. Creo que ese es como el modelo por el que transitamos los medios públicos, ¿no?, la pertinencia de los contenidos, la importancia, la relevancia que tienen para nuestros pueblos, tomando como principal objetivo la educación, ¿no? No estamos buscando cómo monetizar, como decimos en YouTube, no estamos buscando cómo ganar dinero, lo que estamos buscando es cómo llegar a más audiencia para educar, para entretener, ¿verdad?, para transmitir valores desde nuestros medios, y luego, teniendo claro eso, cuáles son los formatos más atractivos, ¿verdad?, en los cuales podemos dosificar todo ese contenido. Fíjate que para complementar algo de lo que tú dices, es que por ejemplo en el caso mío personal, cuando yo armo un proyecto, y es que si yo voy a un canal privado, ¿cierto?, yo llego sin proyecto y pregunto qué están buscando, ¿cierto? Porque ellos sí tienen medición, ellos sí saben qué es lo que vende y ellos sí nos pueden dirigir, ¿cierto? No, mira, estamos buscando algo de comedia, algo de mujeres, ¿cierto? Pero si yo voy a un canal público, seguramente voy a contar un tipo de historias totalmente diferentes, pero que enmarquen, ¿cierto?, la filosofía, la visión y de todo lo que tiene que ver en el tema de la regulación, y más cuando estamos hablando de los medios públicos. Entonces, más o menos sería de esta manera. No sé, para cerrar ya, de pronto alguien más que quiera alguna pregunta o alguien que quiera hacer un comentario de cierre. No sé, Gustavo, que nos pudieras compartir, porque yo me imagino que tú en algún momento pensaste cuando el avance tecnológico diría, bueno, se va a acabar entonces también las salas de cine, porque es que también esa es otra ventana, ¿no? Bueno, gracias de nuevo. Pues hemos hablado de la televisión, hemos hablado de todos estos dispositivos celulares, de Netflix, etcétera. Pero yo quisiera dejarles en mente una imagen, la imagen de esa pantalla blanca, esa imagen que también está aquí en el celular. Es una pantalla y es lo que vemos todos los días, ¿sí? No importa si a esa pantalla llega lo que llamamos la televisión, o llega Netflix,
o llega una serie de web, una serie web, es la pantalla. Los medios a través de los cuales se llega a la pantalla están cambiando, se están transformando todos los días, pero lo que queda es la pantalla. Lo que el ojo ve es la pantalla, lo que el corazón y la mente ve es la pantalla. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo manejamos esa pantalla, ya sea a través de streaming, a través de televisión, eso no importa. Es la imagen que me llega a la pantalla. Y si nosotros sabemos manejar esa pantalla, ahí sí, como la gente dice, transformamos el mundo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Dania, perdón. Sí. Bueno, creo que culminamos ya. Esperamos que de verdad les hayamos dejado algún mensaje de optimismo para que sigan trabajando en el medio audiovisual, para que logren construir sueños, construir historias. El legado queda en ustedes, de verdad que sí, y pues nada, espero en algún futuro poder ver sus trabajos y acá estoy en la Uni Agustiniana para colaborarles en lo que ustedes necesiten. Bueno, y mil gracias por la asistencia del día de hoy. Por mi parte igual, muchas gracias por invitarnos, nos sentimos muy contentos acá en Colombia, decir que también hay todo un mundo de intercambio colaborativo, ojalá en otra sesión podamos hablar sobre eso, ¿verdad? Cómo podemos establecer alianzas, cómo ahora también la producción va más allá de nuestra frontera, ¿verdad? Todo lo que está haciendo Colombia también está siendo visto allá en Nicaragua, ¿verdad? Y es muy importante darle seguimiento a cómo también cómo se mueve. Y lo que decía el maestro hace poco, esto es cambiante, ¿no? O sea, nada está dicho, nada está escrito, todo está cambiando y es muy importante que nos estemos reinventando todos los días y haciendo nuevas creaciones. Muchas gracias por la invitación y contento. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias por habernos invitado, espero que algo les haya quedado y realmente la invitación es a que sigan produciendo, a que sigan haciendo, a que sigan dirigiendo, a que sigan buscando, a que sigan investigando todos los días para hacer contenidos que sean para todas las personas y que no dejen a un lado las convocatorias públicas, que realmente ahí hay una muy buena oportunidad de trabajo. Muchas gracias. Debemos